Miren, aquí tengo una LDR, resistencia dependiente de la luz. LDR, ¿qué hace una resistencia dependiente de la luz? Pues su valor óhmico, su valor resistivo cambia dependiendo de cuánta intensidad de luz tenga sobre su parte superficial. Entonces, incluso ellas tienen unas áreas más oscuras que otras que tienen mejor sensibilidad para detectar la luz. Vamos a ver por aquí. Voy a colocar los medidores como los teníamos ahora. Para esa botota que esto, ya hermoso. Voy a ejecutar. Entonces miren, aquí la tengo en completo equilibrio. 6 voltios en todos los lados. Si fuera hasta 12 volts, si yo cambio esto, por ejemplo, a 5 volts, vuelvo y muestro que no va a cambiar, no va a variar en nada. Va a dar la mitad porque todas las resistencias están en completo equilibrio. Solamente que nos va a dar la mitad del voltaje que se tiene allí. Donde cambia cuando yo comience a alejar o acercar de la LDR la luminaria. Si yo la alejo, miren que comienzo a generar un desequilibrio entre esta rama y esta rama, mientras que esta rama mantiene el 50% de la tensión por cada uno de los resistores. Aquí se me descompensó, aunque sigue dándome los mismos 5 volts, ya va a haber más voltaje en la parte de lo que sería R4, y aquí en este R2 pues va a haber menos voltaje. Y si ustedes observan, aquí vamos a encontrar la diferencia, 0.83. Y usted dice, profe, pero es que 0.83 no es la diferencia entre 3.33 y 1.67. Es correcto. Este 0.83 es la diferencia entre medir la tensión que caería en R10, que es 2.5, y la tensión que caería en la LDR, que es 3.33. Si observamos, la diferencia nos está dando menos 0.83 voltios, teniendo en cuenta que estoy midiendo esta como entrada y esta como entrada A y entrada B. Este sería un ejemplo con LDR. Pero esto, si lo cambio otra vez, voy a subirla otra vez. Miren, aquí lo acerqué, la dejé en equilibrio nuevamente. Miren que quedó en 2.5 todos los lados. Pero si lo comienzo a variar hacia el otro lado, miren que comienza a aparecerme una tensión contraria, ya no menos 0.83, sino más 0.83. Si sigo aumentándolo, va aumentando. Mire que este va dando cada vez mayor hasta llega a su máximo, donde vamos a encontrar 2.26 volts, que sigue siendo el desequilibrio que hay entre los 2.5 voltios y los 0.24. Este es lo máximo más cerca que puede tener y la capacidad de elemento de trabajo de este componente. Pero mira, bueno, ¿y esto cómo lo paso a trabajar con amplificadores? ¿O por qué requiero trabajar con amplificadores? Porque las diferencias de tensión, ustedes observan, pueden ser pequeñas y aquí una diferencia bastante compleja. Entonces, yo puedo tener el caso que ya trabaje con un circuito con amplificadores. Miren, tengo el puente de Winston. Aquí yo coloqué 2 resistores potenciómetros para simular diferentes condiciones. Y aquí tenemos una configuración. ¿Qué configuración será esta, chicos? Un comparador. Aquí no sería un comparador, sino un diferencial. Entonces, voy a hacer un diferencial, pero miren que este diferencial, voy a dejar estas del mismo valor. Voy a decirlo por aquí. R1 igual a R2 igual a R3 igual a RF. Oh, en este momentico se voy a hacer un diferencial neto, sin ningún componente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A el diferencial yo le voy a conectar R1, R2, R3 y R4. Y si usted busca por ahí en el libro, el diferencial, el voltaje de salida va a ser igual a RF sobre R1 por la diferencia entre la entrada inversora menos la entrada no inversora. Que no le voy a dar ganancia unitaria, solamente voy a encontrar la diferencia. ¿Por qué se utiliza este circuito en muchas ocasiones para conectar, por ejemplo, el puente de Winston? Digamos que aquí tenemos el elemento que cambia de posición. Porque resulta que en muchas ocasiones estas señales vienen con algún tipo de ruido. Y el diferencial lo que hace es entregarme la señal neta del circuito, la diferencia de ellos. Entonces, dependiendo de lo que yo tenga, así voy a encontrar esa diferencia y voy a poder operarlo. Entonces, cuando esto cambia, recordemos que esto está conectado a los nodos donde encontramos la diferencia. Hay un voltaje de referencia y hay un voltaje que cambia.
Entonces el voltaje de referencia, pues yo tengo que mirar dónde lo voy a conectar. En este caso, ojo, miren, en este caso yo estoy colocando el voltaje de referencia porque estas dos resistencias no cambian. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tengo 10 voltios y las resistencias son iguales, pues aquí estoy colocando una referencia de 5 voltios. Siempre vamos a tener 5 voltios y siempre voy a restar 5 voltios RF sobre R1, siendo todas iguales, digamos que 10 kiloohmios, 10 kiloohmios, 10 kiloohmios sobre 10 kiloohmios, eso siempre va a ser igual a 1. 1 por 5 voltios va a ser 5 voltios, menos la diferencia que me dé aquí, dependiendo del valor que yo tenga en ese componente. Entonces, él siempre me va a entregar esa diferencia de tensión a la salida. Esa es la utilidad del puente de Winston. ¿Qué sucede? Que ¿por qué no trabajamos con galgas extensiométricas y todos estos componentes? Recordemos que la galga extensiométrica o la PT100 no generan voltaje, ¿cierto? Son elementos resistivos. Como son elementos resistivos, cuando nosotros trabajamos de acondicionamiento de señal, pues normalmente buscamos un valor en X, que es un voltaje muy pequeño, un valor en Y, que es la salida, que es otro voltaje, más no es un elemento resistivo, son voltajes. Entonces, de esta manera, lo que estamos viendo es que podemos encontrar un voltaje al tener estos puntos de entrada a este diferencial, y aquí a la salida yo voy a poder trabajar con eso para generar cualquier tipo de señal. Entonces, vamos a ver esa condición. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces, aquí tenemos este ejercicio. Entonces, eso que tenemos en el tablero, aquí lo tenemos montado. Entonces, miren, por ejemplo, yo voy a cambiar esta potenciómetro, voy a cambiar este potenciómetro en este momentico. Esperen que esto está moviéndose. Voy a quitar este potenciómetro. Voy a colocar el elemento que teníamos aquí, que era una resistencia de 10K. Voy a quitar este otro potenciómetro. Voy a colocar esta resistencia también. Todas quedan en equilibrio de 10 kiloohmios. Si lo ejecuto, miren que aquí hay 0 volts. Se supone que como las resistencias son iguales, aquí hay 0 volts. Si cambio el valor de la resistencia de aquí, por ejemplo, si la cambio de 10K a 9.9K, un poquitico nomás, miren que ya podemos ver la diferencia en señales. Aparece una señal de 0.40 voltios, aquí todavía está en 0 volts. Si lo cambio de esto, miren que voy a cambiar el medidor a no voltios sino milivoltios. ¿Cómo se aparece la diferencia de voltaje allí? Miren, aparece una diferencia apenas de 1.36 milivoltios si yo cambio este componente un poquitico. Ya a la salida también voy a encontrar un voltaje que va a ser la diferencia, bastante pequeñita, mírenlo, de esta condición, el cambio del componente. Si cambio más el valor resistivo, por ejemplo, disminuyo más esta resistencia, voy a disminuir a 5.9K por decir algo, ya puede haber un voltaje tan suficiente, miren que aquí aparece un voltaje, la diferencia de 75.2 dentro de mi circuito, que me está desequilibrando todo el comportamiento de mi circuito. Entonces, el puente de Winston me va a dar 0 voltios cuando aquí no hay señal de entrada, pero cuando ya aparece señal de entrada, pues van a ver una diferencia. Miren que aquí tenemos un voltaje de entrada de, aquí tenemos 0.4 voltios, aquí es 0.32 voltios. Eso si lo vemos de esta manera. La otra manera de verlo es en un circuito como tal. Entonces, aquí tenemos un circuito, voy a tratar de explicarlo y a ver si entendemos. Esta línea roja, que yo tengo conectada por aquí, esta línea roja, es una entrada de alimentación. Esta entrada de alimentación la tengo a 5 volts de una fuente variable con 5 volts. Esta línea verde que tengo por aquí es el retorno y estoy alimentando el puente de Winston. Miren el puente de Winston. Aquí tengo 4 resistencias. Esas resistencias son café, negro, rojo. ¿Son de cuál valor? ¿Café, negro, rojo? ¿Qué valor, muchachos? Exactamente. Eso. Entonces, en este momentico tengo un puente de Winston, ¿sí o no? Ahí tengo conectada a un punto del puente de Winston, el punto B, y en el punto A voy a utilizar la sonda de la punta de mi multímetro, ¿listo? Para poder medir y no tapar la luz. Voy a encender la fuente por aquí. Entonces, lo primero que debería hacer es medir qué tensión hay. Voy a medir qué tensión hay primero voy a medir qué tensión hay de entrada al circuito. Miren, ahí podemos ver la tensión de entrada. Miren, se supone que hay 5 volts, hay 4.91, bueno, válidos. Si está en equilibrio total, ¿qué voltaje debería encontrar allí? 2.5. ¿Eh? La mitad, 2.5. Si yo lo mido aquí, mire, si lo mido aquí, ahí lo veo, ¿sí o no? 2.41. ¿Todos? 1.25. Entonces resulta que estoy midiendo entre el punto A y el punto B. Ah, profe, 0. Cero, ¿cierto? Entonces, si lo mido aquí entre el punto A y el punto B, miren, 0.00. O sea que está en equilibrio mi puente de Winston. ¿Cuándo el puente de Winston se desequilibra? Cuando yo tengo un elemento que cambia, muchachos. Entonces, por ejemplo, voy a desconectar voy a apagar un momento la fuente, voy a quitar la resistencia 4, que ya la tengo identificada, se la voy a colocar por aquí, que no me estorbe mucho, y voy a colocar un elemento que me cambie, voy a colocar un potenciómetro, tengo un potenciómetro, la resistencia, este potenciómetro que tengo por aquí es de 2 kiloohmios, entonces no sé en qué valor lo tenga, solamente reemplacé la resistencia,
viene este punto, va a mi potenciómetro, recuerden que tengo conectado los dos elementos más, y retorno hasta donde está la otra resistencia, para garantizar que tengo mi conexión. Yo no he revisado siquiera si el potenciómetro está bueno o está malo, realmente. Tengo alimentado, no se echó humo, entonces cree que el punto no está quemado, y conecto aquí mi punto. Y miren, este potenciómetro, como no tengo calibrado el potenciómetro, me da una diferencia entre el punto A y el punto B. Si yo cambio, si yo modifico, a ver, voy a tener que conectarle un caimán aquí para poder mover, llevar las mediciones. Entonces ahí tengo el caimán, tengo la línea roja, va a ser el positivo, la línea azul va a ser el cable negro, y el potenciómetro voy a moverlo desde aquí, aquí como tal, aquí ya como que cuadró. Entonces, como esto es un potenciómetro no es lineal, entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué tal este cero? Está mejor que el anterior. Sí, está mejor que ese cero está mejor que el anterior. Entonces ya tengo mi potenciómetro. Entonces me diría, bueno, ¿qué estás haciendo, profe? Estoy poniendo en equilibrio mi puente. Entonces, para poner en equilibrio mi puente, ese sería el valor de la resistencia. ¿Qué valor? El que yo mida aquí. ¿Dónde? Entre este punto, a ver que lo quité aquí. Entre este punto de mi potenciómetro, voy a colocar este por aquí, por otro lado. Aprobé y calibré un potenciómetro. Ese potenciómetro originalmente es de 2K. Lo acondicioné para que me diera el valor de 0. Entonces voy a medirlo. Voy a colocar aquí el valor. Entonces aquí lo coloco en resistencia. ¿Para qué? Para medir qué valor tiene el potenciómetro. Este cable sigue siendo el mismo y este es el otro. Ese sería el valor de la resistencia. En ese punto, si yo quiero poner en equilibrio todo mi puente, ¿cuántos ohmios? 1007 ohmios. Exactamente. Quiere decir que el puente completo, a pesar de que todas las resistencias son de 1K, no son del todo precisas. Entonces, necesitaba ponerlo en equilibrio. ¿Cómo? Colocando un potenciómetro para obtener ese valor como tal. Esa diferencia es la que hace el proceso. Cuando yo conecto mi circuito y lo calibro, y usted manda a calibrar sensores que tengan sistemas de puente de Winston, lo que están haciendo es ellos, ¿qué? Buscando que cuando midan entre el punto A y el punto B, entre estos dos puntos de mi circuito, me dé 0 volts. Si eso no me da 0 volts, quiere decir que el componente de medición está descalibrado. Entonces, si tienen que calibrarlo, ellos tienen que buscar que cuando conecten el componente, poderlo medir y decir, ah, bueno, si probamos el potenciómetro, nos dio 1007 ohms. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia en ese momento tiene que estar en 1007 ohms para que esté en equilibrio. Un valor por encima o por debajo, vamos a encontrar ese rango. Luego, ¿qué hicimos en la simulación, muchachos? Aplicamos las señales, voy a quitar un momentico aquí, a mi circuito. Voy a quitar el potenciómetro, voy a tratar de no moverlo mucho mejor por acá atrás, voy a volver a conectar la resistencia que teníamos. Y miren lo que voy a hacer. Ahora sí, pongamos la atención a este pequeño componente que está por aquí. Voy a tratar de sacar un poquito la cámara aquí, a ver. Este componente es un amplificador 741. Tiene 8 pines, muchachos. Están los 8 pines de trabajo. El pin 4 lo voy a conectar a esta línea moradita que tengo por aquí. Esta línea moradita que tengo por aquí. Y lo voy a llevar a la línea, tengo por aquí una línea azul, que va a ser la entrada negativa. El pin 7, miren, lo tengo por acá conectado al amarillo de la fuente, que son 12 voltios positivos. Tengo una resistencia conectada, miren esta resistencia. Esa resistencia está conectada entre el pin número 2, miren, entre el pin 2 y el pin 6. Ese sería el valor de la resistencia que tenemos aquí en RF. Luego, en el pin 2 también tengo, en el pin 2 debo conectar una resistencia voy a conectar esta resistencia aquí hasta el pin 2. Esta va a ser la entrada del punto B. Viene del puente, ¿no? En el puente de Winston, sí. En el punto B del puente de Winston. Entonces yo voy a conectar del punto A del puente de Winston. Voy a colocar por aquí. Yo voy a valerme de este puentecito, miren. Lo voy a llevar al pin número 3. Reviso bien que no voy a hacer un corto, ni conectar donde no es, como tal. Y observen que tengo conectado al pin 3, tengo el puente del punto A, lo llevo la señal a la resistencia, la llevo por este puente del pin 3. Y del pin 3 también tengo una resistencia, el mismo valor, que la conecto al negativo de mi circuito. Como está conectado a una fuente conmutada que tiene la misma tierra para todo el circuito, pues ya estaría conectado a tierra el componente. Hasta aquí, ¿qué estoy haciendo? Haciendo la conexión de un diferencial, como el que vimos ahora en el tablero y en el gráfico que teníamos. O sea que estamos conectándolo como este que tenemos acá. Obviamente, aquí tenemos una condición diferente. Estamos conectando, yo tengo aquí 5 volts frente a esto. La resistencia que estoy utilizando es de 1K. No tengo variable por lo pronto, solamente lo quiero montar así. Estas sí son de 10K. Estoy alimentando por aquí con más 12 voltios y estoy aplicando por aquí menos 12 voltios. ¡Oh! Estoy aplicando esas condiciones. Importantísimo, muchachos. Antes de alimentar el circuito, revisen que su fuente o qué voltaje está entregando su fuente para que no tengan problemas. Yo ya lo he revisado un poco, entonces más o menos sé qué voltaje hay allí, pero igualmente lo voy a medir. ¿Dónde medimos el voltaje en la fuente? Que estamos alimentando el circuito. ¿Qué pines?
en el 7, que es BCC. Exactamente. ¿Y el otro dónde lo conectamos? 4. En el 4, sí, que es BCC Oh, negativo. en este momentico estoy conectando no al 4, estoy conectando al 3 que va a tierra. Estoy conectando entre tierra. Voy a encender la fuente. Profe, ¿y el 3 no es El la 3, no inversora? exactamente, pero miren que hay una resistencia que va a tierra en la no inversora. Miren, les muestro aquí dental. Ah, listo, sí, sí. Mírenlo, ahí está, vean, mire 3. Hay una resistencia que va a tierra, ¿sí o no? Entonces, yo puedo medir entre esta entrada, que sería el pin, bueno, aquí sería el 7, entre el 7 y esta tierra, es válido, o medir entre este 4 y tierra para saber qué voltaje hay. Eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? Importante tener claridad en los que estamos midiendo y qué vamos a medir. Como lo que vamos a medir es tensión, voltaje aquí que tenemos, entonces colocamos este multímetro, la opción de voltaje, y voy a medir el voltaje que estoy aplicando. Entonces, Entre 4 y tierra tendría que marcar los menos 12. entre 4 y tierra, ¿cuánto tiene que marcarme, muchachos? Voy a medir una vez 4 y tierra. 12 tendría que marcar. Miren, por ejemplo, aquí no hay menos 12. Esta fuente apenas me entrega menos 10.63. Puede ser que una de las etapas ya esté fallando. Y la parte positiva va al pin 7, ¿cierto? Entonces, aquí. 7, profe, el amarillo. Ahí está. Está entregando 11.47. Ya la fuente está como algo descompensada, ¿cierto? Sí, porque ese voltaje negativo está muy alejado. Está muy alejado ya, pero nos sirve para hacer el ejemplo como tal. Bueno, ya tenemos aplicadas las señales. ¿Dónde debo medir la salida del amplificador? Tenés conectada la resistencia que está encima del Exactamente. Aquí, los 6. Miren, ahí hay una diferencia, ¿cierto? Muy pequeña, es negativa, ¿sí o no? ¿Qué significa que mi tensión de salida sea negativa? Recordemos que se resta B más menos B menos. Si aquí tengo, ¿cuánto tiene la diferencia? 0. ¿Qué? Ya se me olvidó. 14. 0.014 nos dio, menos 0.014. O sea que si estamos midiendo, por decir algo, aquí en la entrada puede haber 2 voltios, ¿cierto? Y aquí pueden haber 2.014 voltios. Al hacer la diferencia, esto me va a dar menos 0.14. ¿Y estos 0.14 voltios qué significa? ¿Que mi puente está en equilibrio o que no está en equilibrio? Estaría un poquito desequilibrado, debería marcar con 0. Exactamente. Se supone que está un poquito desequilibrado. Por eso que cuando colocamos el potenciómetro nos dimos cuenta que la resistencia no tendría que ser de un K, sino un K 1007 ohms, ¿cierto? Que eso tendría que darnos un 0,0 si tuviéramos las resistencias totalmente precisas en voltaje a la salida, como teníamos en la simulación, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar aquí ahorita, si nosotros lo cambiamos, por ejemplo, por nuestro potenciómetro, ¿se acuerdan? Con el potenciómetro pudimos mejorar la salida, lograr el 0,0. Les voy a cambiar esa resistencia 4 que está desequilibrada. De todos modos, ya lo apagué, desconecto la resistencia, la conecto por acá. Entonces busco mi resistencia, mi potenciómetro en este caso. Voy a conectar aquí. Pues si desequilibráramos la resistencia 2, ¿el resultado sería igual o nos cambiaría? Ah, no, las que ustedes equilibre dentro del circuito, usted modifica las salidas y modifica, al cambiar las resistencias, busca la forma otra vez de medir que esté compensado para que él pueda volver a censar. Aquí, ¿se acuerdan que colocamos el potenciómetro en 1007 ohms y lo medimos y todo el cuento? Lo coloqué así textualmente, esperemos que no se haya cambiado mucho. Recuerden que este es un potenciómetro antilogarítmico, o sea que no es preciso, y lo coloqué allí. Vamos a ver qué valor nos da, si podemos darle un ajuste. Ah, bueno, entonces voy a colocar a medir la salida. Como yo quiero probar la salida de una vez, pues voy a hacer esto. Voy a conectar mi caimancito por aquí para poder mover el potenciómetro, ¿sí o no? Y vamos a medir qué voltaje hay en ese punto. En este me está dando 0.01, o sea, como si estuviera bien hecho el circuito. Obviamente me tiene que dar 0.01 si no tengo voltaje de alimentación. O sea, no tengo alimentado mi circuito. Voy a conectarlo, ¿listo? Miren que me da un valor incluso más alto que ahora. Una descompensación más alta. Miren que aquí medio lo estoy tocando y cambia mis valores. Pero igualmente, ahí. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal ese cero? Pero con este ejercicio, muchachos, mostrarles que los amplificadores operacionales en diferentes configuraciones se pueden utilizar para manipular diferentes componentes. En este caso estamos colocando, por ejemplo, este potenciómetro simulando que fuera, por ejemplo, la PT100. Y miren que el valor no se queda quieto, fluctúa. ¿Por qué fluctúa, muchachos? De pronto medio movimiento del potenciómetro. No solamente el movimiento del potenciómetro, hay algo más. Miren que ahí se ve la imagen quieto, ¿ves? Hay un factor que afecta a todos en el planeta Tierra. ¿Qué es? ¿El ambiente, la temperatura? Exactamente. La deriva térmica se llama eso. Ese cambio de deriva térmica puede llegar a afectar este componente. En este caso, aquí tenemos una ventaja que la deriva térmica no afecta solamente al potenciómetro, sino que afecta a todos los componentes y se supone que no debe variar más de lo que ya está allí. Entonces, voy a quitar el potenciómetro, voy a colocar mi LDR, midiendo la LDR solita, por ejemplo, sin taparla con mis manitos por acá. Voy a medir qué resistencia tiene ella, para que veamos cuánto cambia su valor óhmico o no.
Recordemos que es una resistencia dependiente de luz. Quiere decir que ella no, ¿por qué no se queda quieto, muchachos? Por la luz, profe. Exactamente, por la incidencia de la luz. Que si nosotros colocamos una fuente lumínica, miren lo que está sucediendo. No se cansa de ver eso. Aquí lo podemos ver. Ahí se nos encandila el... No, pero sí se ve, ahí ya se ve. Miren lo que sucede. Tengo una fuente lumínica aquí, muy amplia, y su valor óhmico comienza a disminuir. Y entre más cerca esté la fuente lumínica, su valor óhmico tiende a disminuir mucho más. Pero si la quitamos, miren, inmediatamente ya sube. Entonces yo podría jugar con eso para hacer algún tipo de elemento detector, por ejemplo, como tal, un detector como tal. Aquí, por ejemplo, hay luz. Cuando se tapa el elemento, miren, su resistencia aumentó mucho más. Entonces, si yo fuese a jugar en el equilibrio de este componente, yo podría jugar con él tratando de buscar el cero, ¿no? En el puente de Winston. Sí, señor, en equilibrar el puente. Entonces, en el equilibrio del puente de Winston, ¿y cómo lo tendría que equilibrar? Porque esta resistencia tiene un valor diferente a lo que habíamos hablado ahorita. Hay que irla tapando, profe, para que merme el valor. Entonces, por ejemplo, voy a desconectar las señales que van hacia el amplificador. Solamente voy a dejar como teníamos ahora inicialmente el circuito. Desconecté la resistencia que va del puente de Winston hacia la entrada inversora y desconecté la resistencia que va hacia la entrada no inversora. Quiere decir que no me afecta el amplificador, cualquier medición que yo haga acá. Si yo enciendo aquí mi fuente, miren que aquí hay una descompensación, pero entonces tendría que comenzar a jugar con el lado A para compensarlo, modificando los valores del circuito como tal. A ver dónde están. Recuerden que nuestro potenciómetro lo teníamos ahorita calibrado para que estuviera casi en equilibrio. Miren que no cambió mucho. Si yo cambio este potenciómetro, miren, ¿qué está sucediendo? Ahí sí ya se está equilibrando, profe. Estoy equilibrando mi circuito para que busque el cero. En este momentico, miren, en este momentico llegué al tope máximo de ese potenciómetro. Eso te iba a decir, profe. Ese potenciómetro es de 2K y la LDR ahorita está dando más de 2K. Entonces, ese potenciómetro se me quedó corto allí. Entonces, miren que lo logré compensar hasta 0.706 milivoltios. Si yo lo tapo, miren, me sube a 1.4 y yo puedo jugar con esas condiciones para hacer un proceso de acondicionamiento de señal. ¿Qué voy a hacer? Voy a apagar mi circuito. Miren, yo aquí tengo otro potenciómetro, tampoco lo he probado, voy a quitar el potenciómetro que tenía ahorita. Muy práctico, muy funcional. Vamos a probar esto por aquí. Y este tiene los 3 cablecitos, pero bueno, voy a colocar uno. A ver, bueno, 2 cablecitos acá y uno. El problema de este potenciómetro es que no me deja porque está soldado desde la punta, entonces el potenciómetro es de 5K. Para hacer este circuito va a quedar por fuera de la cámara, pero ya saben que hay un potenciómetro aquí que yo voy a cambiar, voy a ir modificando aquí poco a poco. No sé qué valor está, te lo voy a dejar así como está. Estamos mirando el equilibrio de mi circuito, está en 1.4, 1.3, 1.6, lo aumenté, no, ya 0.000, ya ahí estaríamos en equilibrio. Cuando tapamos la LDR, nos aparece un voltaje máximo de 0.755. Cuando está destapada del todo, aparece un voltaje de 0.00. ¿Cómo ven los valores? Ahí fue perfecto. Entonces, miren que esa es la funcionalidad del puente de Winston. Miren que la LDR es un elemento resistivo. Y lo que estamos haciendo es aprovechando el puente de Winston para obtener una tensión cuando hay una modificación del elemento. ¿De qué se trataba el ejercicio? De mostrar de que yo puedo utilizar el otro lado del puente para darle equilibrio a mi salida y después aprovechar eso para alimentar el diferencial.